Muy bien, nosotras para el Laboratorio de Bioquímica 1 estamos presentando el videoreporte 2, estudio de algunas propiedades del almidón. El objetivo de esta práctica es determinar la reversibilidad del complejo yodo-almidón y llevar a cabo la hidrólisis del almidón. Como antecedentes, entendemos que el reactivo usado en el complejo yodo-almidón se puede utilizar para reconocer la presencia de almidón, porque esta sustancia absorbe el yodo produciendo una coloración azul intensa, coloración que desaparece al calentar porque se rompe la estructura que se ha producido pero vuelve a aparecer al enfriar. Esto según el volumen 24 de Educación Química número 1. Por otro lado, la hidrólisis del almidón es el paso inicial para obtener los azúcares que se utilizan en la fermentación. El proceso de hidrólisis enzimática consiste en romper las moléculas de almidón hasta obtener glucosa utilizando dos enzimas, la amilasa y luego una amiloglucosidasa o AMG. La hidrólisis ácida es un proceso en el que un ácido prótico se utiliza para catalizar la escisión de un enlace químico a través de una reacción de sustitución nucleófila con la adición del agua. Un ejemplo de este tipo de reacción es la conversión de celulosa o de almidón en glucosa. En el procedimiento del complejo yodo-almidón, tomamos un tubo de ensayo al que le agregamos 20 gotas de solución de almidón al 1% más una gota de yodo al 0,1.1. Si encontramos que el color del tubo de ensayo todavía es muy tenue, se le puede agregar una segunda gota de yodo. Este tubo de ensayo se va a pasar al mechero y vamos a notar el tiempo que tardamos en hacer que desaparezca el color. Una vez que desaparece el color, vamos a pasar ese mismo tubo de ensayo a agua fría, donde anotaremos el tiempo que tarda en volver a su estado inicial. Por otro lado, en la hidrólisis del almidón, vamos a tomar un tubo de ensayo al que le agregaremos 2.5 mililitros de solución de almidón al 1% y 5 gotas de ácido clorhídrico. Este lo vamos a agitar con una pipeta Pasteur y de esta solución, ya llamaremos solución número 1, agregaremos una gota a la placa excavadora número 1. Después tomaremos un tubo de ensayo que etiquetaremos como 1 y a este le agregaremos 3 gotas de la solución que ya tenemos preparada. A la placa excavadora 1 le agregaremos además una gota de yodo. Luego, el tubo de ensayo lo agitaremos hasta que sea transparente en una placa de calentamiento. Cuando el agua empiece a hervir, vamos a empezar un cronómetro. Mientras tanto, a una segunda placa de excavación le agregaremos una gota de la solución número 1 más una gota de yodo al 0.1. Después, a un tubo de ensayo número 2 agregaremos 3 gotas de la solución número 1 y lo agitaremos de nuevo con una pipeta Pasteur. Este procedimiento de agitar y agregar las gotas de un lugar a otro lo vamos a repetir cada 2 minutos. Vamos a dejar todos los tubos calentando en la placa de calentamiento y los retiraremos cuando estos se vean cafés. A cada tubo de ensayo le agregaremos 3 gotas del reactivo de Fehling y los volveremos a calentar. Cuando estemos calentándolos, esperaremos 5 minutos. Fundamento teórico. Al hacer reaccionar el yodo con el almidón, se forma una solución colorida, la cual se debe a la formación de un complejo de coordinación entre las micelas de almidón y de yodo. Este color disminuye cuando la temperatura aumenta hasta desaparecer por completo y se intensifica al bajar nuevamente la temperatura. En el caso de la hidrólisis ácida, el almidón es tratado como ácido que permite el rompimiento de las cadenas cortas de dextrina. La concentración del ácido, el pH, la temperatura y el tiempo de hidrólisis son los parámetros de los cuales depende el grado de degradación. El almidón se hidroliza mediante enzimas llamadas amilasas o con ácido clorhídrico, dividiéndose en cadenas más cortas, pero finalmente quedar en monómeros de glucosa. Ahora presentaremos los resultados, que con respecto al complejo yodo-almidón, esta solución se caracteriza por tener un color azul, que su tiempo para decolorar la solución es de 31 segundos y para volver a colorear la solución es de 17 segundos. Después, en la hidrólisis ácida de almidón, el hidrólisis ácida de almidón, para que el yodo-almidón sea negativa, este respecta de un color café característico del yodo y no el azul del complejo de yodo-almidón. Como se muestra en la tabla, en los últimos dos pozos se presentaron color café, lo cual fueron negativas. Finalmente, en la hidrólisis de la reacción de Fehling, en los tubos se presentan un precipitado que es de color rojo, lo cual presenta óxido cuproso, y esto arroja azúcares reductores. Hola, yo voy a presentar la parte de las discusiones. Mi nombre es Rebeca. Y bueno, en las discusiones tenemos lo que fue el primer experimento, que fue el complejo yodo-almidón y su reversibilidad. Y aquí donde pudimos ver que el tono al principio de la solución pues fue incoloro, pero ya al pasarlo al fuego, al baño María, fue de color azul. Y este, al pasarse por agua fría después, pues se volvió a tornar incoloro de nuevo.
Y en la hidrólisis ácida del almidón, que fue el segundo experimento, pues vimos como todos los tubos tuvieron alguna reacción, ya fuera negativa o positiva, y dependiendo de ese, pues daba el color ladrillo, que significaba que era positiva, y si se quedaba en azul era una reacción negativa. Y bueno, en la conclusión podemos ver que pues en el de hidrólisis de almidón el color disminuye cuando la temperatura aumenta, entonces desaparece por completo este color y vuelve a aparecer al bajar la temperatura otra vez. Y esto indica pues la formación y destrucción de complejos de coordinación formados entre el yodo y el almidón, que es con la reacción del yodo. Y bueno, la hidrólisis en sí es la reacción química que desdobla las cadenas largas de los polisacáridos, por lo que la reacción del agua ayuda a producir cadenas más pequeñas o carbohidratos más simples. Y este es el resultado de la formación de cadenas poliyoduro a partir de la reacción del almidón en el yodo. Y la amilosa, que es el componente del almidón de cadena lineal, pues forma las hélices donde se forman las moléculas del yodo, formando el color azul oscuro o negro. Y la amilopectina, que es el componente del almidón de cadena ramificada, y esta forma hélices que son más cortas y las moléculas de yodo pues son incapaces de juntarse completamente. Y aquí algunas de las bibliografías que utilizamos para poder hacer el reporte.